Prédica número 2553, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 15 de abril del 2015. Continuación libro de Santiago, concupiscencia, el alma nefesh, su problema y la cura. Muy bien, estamos listos, estamos estudiando el libro de Santiago y hemos estado estudiando una palabra en el capítulo 1 y verso 14 y vamos a seguir por algunas semanas estacionados en esa una palabra, pero leamos el contexto. Estamos en Santiago 1 del verso 13 al 21, porque a lo mejor mencionemos algo del verso 21 el día de hoy. Santiago 13, 21. El que estemos en un tema tan extenso, eso pues no es culpa mía, es culpa de Santiago. Así es que denle las gracias al apóstol Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Estamos hablando de esas tinieblas maliciosas de las que tomó control el diablo cuando robó de Dios esta oscuridad de la que Dios se rodea, que está claramente descrita en la palabra de Dios. Amén. Muy bien, así es que Dios nos prueba y a veces por cuestiones de traducciones la Biblia dice que Dios nos tienta. Se refiere a esas pruebas que tienen por objeto edificar a Cristo en nosotros, ayudarnos a nosotros a crecer, a madurar, amén. Ayudarnos a nosotros a saber si ya pasamos el curso o si lo tenemos que repetir. O sea, si no existieran los exámenes nadie sabría si aprendió o no, pues. Y muchas veces, siempre nos creemos más espirituales y más sabios y más maduros de lo que realmente somos. Entonces viene el Señor y en su infinita sabiduría y misericordia, pues bueno, nos pasa el examen. Entonces ahí descubrimos que todavía podemos sacar una mejor nota, ¿verdad? Con nuestra gratitud, con nuestras actitudes. De esa manera es que a veces aparece la palabra tentar en conexión a Dios. Amén. Pero ese es el lado de Dios al asunto, pero el diablo tiene un lado también. Ahora la manera como el diablo nos tienta es muy diferente, porque él no busca ver que crezca Cristo en nosotros y que haya provecho para nosotros en esa situación. ¿Y cuántos siglos ha tenido él para aprender y nunca aprende? La idea del enemigo es sacarnos del camino, hacernos renegar de tal manera que renunciemos al camino. El trabajo del diablo es presionarnos de tal manera que terminemos acusando a Dios de injusto. Ese es el trabajo que él hace. Pero no hay manera que él aprenda que si se mete con nosotros los creyentes salvos en Cristo, le va a salir el tiro por la culata. Porque aún de las situaciones malignas y maliciosas con las que el diablo esté tratando de hacernos tropezar y hacernos salirnos del camino, aún con esas situaciones sigue siendo válido: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Así es que aún esas cosas nos ayudan a correr, a agarrarnos del Señor y obtener más de su sustancia, de su naturaleza, fortalecernos más en Él, y al final habrá sido buena la experiencia. Así es que al enemigo le habrá salido el tiro por la culata. Amén. Pero de esa tentación maliciosa es que está hablando el verso 13. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estamos estudiando esa palabra concupiscencia. Estamos buscando definirla con lujo de detalles, porque esa es una cosa que nos mete en problemas, y esa es la causa por la que el mundo tiene los problemas que tiene. Amén. Ya lo hemos probado en la palabra de Dios y solo hay que abrir los ojos o leer el periódico. Pero la concupiscencia es la causa realmente de la causa detrás de, ¿cuál es la palabra que usa? De la corrupción que hay en el mundo. Esa es la palabra que usa segunda de Pedro, es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo intenso, nada más que malicioso, o por lo malo, un deseo intenso que ha sido corrompido y ha sido llevado cautivo por el enemigo. Amén. Fue llevado cautivo en el jardín del Edén, en el primer hombre y en la primera mujer, y desde entonces ellos nos hicieron el favor a nosotros de que nosotros venimos a este mundo llenos de concupiscencia o de
deseos intensos por de todo menos por el Señor, ¿verdad? Y deseos intensos especialmente por las cosas prohibidas e ilícitas, ¿sí? Pero ese deseo intenso lo puso Dios en el principio en el corazón de los hombres. Todos tenemos la capacidad para desear. Dios desea. Les di algunas citas la vez pasada, les voy a dar muchas más estos días que vienen. Y puesto que Dios nos hizo su imagen y semejanza, Dios puso esa capacidad para desear en nuestros corazones. Por supuesto, para desearlo a Él, para desear su palabra, para desear su agrado. Pero el diablo corrompió su capacidad para elegir y vino y entonces corrompió nuestra capacidad para desear y para elegir. Y hoy usamos nuestras capacidades para elegir en contra de Dios y para elegir a favor de las cosas que son contrarias al Señor, ¿verdad? Amén. Pero esa es la concupiscencia. Aquí dice, miren, hay un tentador, por supuesto que sí, es un personaje, se llama el diablo. Amén. Su hobby favorito es tentarnos, buscando sacarnos del camino, buscando poner nuestro tropiezo para que hagamos malas elecciones. Pero dice, su trabajo no tendría ningún efecto en nosotros si en nosotros no hubiera concupiscencia, o si en nosotros no hubiera algo a lo que Él puede apelar con sus tentaciones, algo que sabe que está en nosotros y que va a responder. El diablo tentó a Jesús. ¿Hubo algo en Jesús que le respondió al diablo? Por supuesto que no. Amén. Entonces, al final de cuentas, nuestro problema mayor no es que haya un tentador. Al final de cuentas, nuestro problema mayor es que tenemos concupiscencia. Amén. Eso es lo que estamos tratando de ubicar para poder, con todo este entendimiento, pelear mejor nuestras batallas y no dejarnos vencer, sino vencer nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Amén. Muy bien. Entonces dice, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no solo las cosas placenteras, sino las cosas dolorosas, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por regla general nos enojamos cuando no entendemos algo. Entonces nuestra reacción es enojarnos. Pero cuando empezamos a entender las cosas, aprendemos a abordarlas con sabiduría en vez de a enojarnos. Ok, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Creo que vamos a llegar a la palabra implantada el día de hoy, pero estudiemos pues este tema, la concupiscencia. Hay diferentes palabras en hebreo, les dije la vez pasada que se traducen concupiscencia o lujuria, lo traducen en algunas versiones, ¿verdad? Pero una de ellas es la palabra nefesh. Dios le dio al hombre un sinnúmero de capacidades y hay tres palabras en particular que se traducen alma en la Biblia. La palabra nefesh, la palabra neshama, que mencionábamos la vez pasada, y la palabra nediva. Nediva creo que aparece una o dos veces en la King James traducida como alma. Ponen una Y en algún lado, pero no la pongamos porque no sé dónde va. Nediva. Se ve mejor con H. Pues es lo que llaman hebreo fonético, así es que la verdad que qué importa cómo lo estamos escribiendo, ¿verdad? Nefesh, neshama, bueno, pongámosle una H a la neshama también, como que se ve más elegante. Nefesh, neshama y nediva. Y estas tres palabras se traducen alma. Así es que traten ustedes de definir y de puntualizar la naturaleza humana, y es muy complicado. Dios hizo al hombre de manera maravillosa y asombrosa, dice el salmista. O sea, somos una cosa extraordinaria, ¿verdad? Amén. Y esto se lo
se lo aprendí yo a la doctora Hicks, dice la doctora Hicks. Si usted insiste en querer creer que su abuelito fue un mono, la evolución. Lo primero que tiene que hacer entonces es ir a pedirles disculpas a los monos. Porque los monos se conducen mejor que los humanos muchas veces. Amén. Dios nos construyó de una manera asombrosa, de una manera increíble, y por eso es tan complejo el ser humano y por eso es tan frágil también. Por eso una cosita desencadena echa a andar una reacción en cadena increíble, ¿verdad? Una aflicción que tiene uno un día termina afectándole a uno hasta la digestión. Todo está entrelazado, pero para poder estudiar nosotros nuestra naturaleza, ¿verdad? Es que la palabra de Dios nos permite disectar el alma del espíritu del cuerpo. Eso lo dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que discierne o disecta los tuétanos y ¿qué más dice? Las coyunturas, ¿verdad? Etcétera. Solo con la ayuda de la palabra de Dios podemos hacer clasificaciones y ser específicos con esto, pero no se les olviden que si le quitan una de estas tres partes, usted termina de existir, pues. Así es que están entrelazadas, pero básicamente Nefesh tiene conexión con el cuerpo. Por eso en la Biblia les enseñé la semana pasada que Nefesh habita en la sangre. Amén. Cuando Jesucristo derramó su sangre, lo que nos dio fue su alma, Nefesh, para que de esa manera podamos componer la nuestra. Amén. Neshama está conectada con el espíritu del hombre. En el libro del Génesis dice que Dios sopló Neshama, o aliento de vida, en el hombre, y entonces fue el hombre un Nefesh viviente. Y la palabra nediva está conectada con nuestras capacidades para elegir, con nuestra voluntad. Esta palabra aparece mucho, por ejemplo, en relación al tabernáculo de Moisés, cuando todos los israelitas llevaron voluntariamente material para edificar el tabernáculo. Ahí se usa la palabra nediva. Son palabras muy igual, son gigantescas, ¿verdad? Nediva significa príncipe también, ¿verdad? Y el rey viejo y necio, cuando se sienta en el trono, es un príncipe y se hace lo que él dice. Así es que hay que sacarlo del trono. Pero la palabra nefesh, entre todas las cosas, la traducen como concupiscencia o como lujuria. Allí es donde está, creo yo, el meollo del asunto. Esta capacidad que Dios nos dio para elegir, esta capacidad que Dios nos dio para desear intensamente algo, está en nuestra nefesh. Amén. Esto es lo que el diablo corrompió con más saña y es lo que más nos mete en problemas. Entonces estamos tratando de estudiar esto para no meternos en problemas y no dejarnos meter en problemas por el enemigo. Entonces sigamos estudiando Nefesh. Nefesh se los definí la semana pasada, lo traducen en la Biblia como vida, voluntad, aliento, alma, cuerpo, mente. Esto se los di la semana pasada. Apetito, deseo, codicia, lujuria. Lujuria es en la King James y concupiscencia es en la nuestra. Placer, anhelo, gusto, ardor, estómago. Ahí van a ver dónde es estómago. El alma, nefesh, está conectada con el estómago. Les probé cómo Dios tiene nefesh. Dios le dio nefesh al hombre, ¿verdad? Y vamos a seguir estudiando el tema y les voy a explicar cómo es que Dios nos dio esta capacidad para elegir por Él. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Entonces, cuando venga el diablo a querer tentarnos, ¿saben qué tenemos que decirle? Tenemos que decirle: la capacidad para desear esa cosa que me estás poniendo enfrente la tengo, pero Dios me la dio para Él. Así es que voltéense y empiecen a darle gloria al Señor y a bendecir su nombre. Amén, amén. Deuteronomio 6. Desde el 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Lebab, nuestra capacidad para amar, Dios la quiere para Él. Y dice: y de toda tu alma, nefesh,
nuestra capacidad para desear, para elegir, y con todas tus fuerzas, meod, nuestra capacidad para expresar. Amén. Así es que si nos vamos a expresar, que sea para el Señor. Pero el Señor nos pidió amarlo con toda nuestra alma, con toda esta capacidad. Ahora, en la dispensación del Antiguo Testamento, los hombres no pudieron cumplir con esto porque no contaban con lo que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros, habiendo derramado su preciosa sangre para limpiarnos de pecados y para empezar a convertir nuestra alma nefesh y a dirigirla hacia Él para que sea Él el objeto de nuestro deseo. Hoy podemos nosotros cumplir con esto porque tenemos a Cristo dentro para convertir, para regenerar, para transformar nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ahí no quedó nada afuera, ¿verdad? Dios quiere que lo amemos con todo. El día de nuestra salvación creemos que lo amamos con todo porque estamos con la emoción de ese nuevo descubrimiento y experiencia. Pero no va a pasar mucho tiempo sin que descubramos que cuando Jesús llega al corazón encuentra un corazón dividido entre muchos amores extraños. Entonces ahora Él tiene que ir exhibiendo nuestros amores extraños para que los llevemos al altar y Él ir poseyendo la totalidad de nuestro corazón. Cuando Él llega a nuestro corazón, la verdad es que nuestro deseo está dividido en muchas direcciones. Pues Él empieza a convertir nuestra nefesh para que le vayamos dando a Él todo nuestro deseo. Amén. Así es que Dios nos dio alma nefesh para amarlo a Él con toda nuestra alma. Si nos vamos al Salmo 41. Salmo 41. Versos 1 y 2. Vamos a descubrir que Dios nos dio alma nefesh para desearlo a Él. Salmo 42, versos 1 y 2. Obviamente David se dejó trabajar por Dios. David es una de esas felices excepciones en la dispensación del Antiguo Testamento que tuvo la llave para entender de qué se trataba la cosa y para poder ver la verdad que Dios escondió detrás de mandamientos y leyes y preceptos. Amén. Él tuvo una relación con Dios. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma nefesh mía. Mi alma nefesh tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso solo lo puede decir un alma que ya ha sido bastante trabajadita por el Señor, ¿verdad? Porque sin el Señor en el corazón, nuestra alma tiene sed por todo lo demás, menos por el Señor Jesucristo. Nuestra alma tiene sed por las cosas de este mundo y por las riquezas y por todas las cosas que son temporales y por las cosas que son ilícitas. Pero cuando el Señor toca nuestra alma nefesh, nuestra alma empieza a desearlo a Él. Miren con qué intensidad está deseando David al Señor aquí con su alma. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pues uno dice, pero qué cosa más bella, hasta que uno se pone a pensar en esta afirmación. Habrán visto, a lo mejor algunos de ustedes han estado allí, yo no he estado allí para verlo, pero uno ha visto documentales de cómo en tiempos, por ejemplo, de sequía, en los lugares donde hay mucha población de animales salvajes, se empiezan a secar los ríos se secan, ¿verdad? Y las lagunas empiezan a secarse y a reducirse de tamaño y empezamos a ver esas grandes migraciones de toda clase de animales y todos recorren desiertos y lugares áridos y estériles con sus crías, poniendo en riesgo su vida, la vida de sus crías, la vida de los más débiles, todo porque van camino a donde saben que está el agua. En tiempo de sequía hay algo de agua en algún lado y Dios puso en ellos la capacidad para saber dónde está el agua. Y vemos por aquí a los elefantes, pero vemos también por aquí a los leones, y vemos por aquí a las hienas, y vemos por aquí a los quién sabe qué otros.
Perdón, y todos convergen en el lugar donde está el agua. Pero cuando la sed que tienen los elefantes es lo suficientemente profunda y poderosa, a ellos no les importa que allí van a haber leones también, y va a haber lagartos también metidos entre el agua. O sea, es peligroso el lugar donde está el agua. Amén. Y díganme si no es cierto con nosotros. Cuando tenemos sed por las aguas más profundas del Señor, el enemigo va a estar allí buscando estorbarnos, buscando desviarnos, apartarnos, ¿cierto o no? O sea, el enemigo sabe dónde están las aguas, no porque él tenga interés en beberlas, sino porque él sabe que tarde o temprano los creyentes sinceros van a llegar a donde están las aguas. Entonces él va a estar allí buscando desanimarnos, desmotivarnos, engañarnos y apartarnos del camino. Amén. Pero cuando nuestra alma nefesh ha sido trabajada por el Señor, nuestro deseo intenso va a ser más poderoso que cualquier peligro que podamos encontrar. El camino cristiano es un camino peligroso. Si Job no hubiera estado caminando el camino de la cruz, el diablo no se lo hubiera encontrado. En el libro de Job, en español no lo vemos tan claro, pero en la King James, viene Satanás y se presenta delante de Dios y le dice Dios a Satanás: ¿y dónde has andado? Le dice Satanás: pues he estado caminando de arriba hacia abajo y de un lado al otro. Lo dice en la King James clarísimo. Up and down y to and fro, dice. De arriba para abajo y de un lado al otro. Y le dice Dios: así. ¿Y qué encontraste? Encontré a un individuo por allí que se llama Job, que está caminando en el camino de la cruz. Si Job no hubiera estado caminando el camino de la cruz, el diablo no se lo hubiera encontrado, lo hubiera dejado en paz. ¿Sabe por qué el diablo no lo deja en paz a usted? Porque usted está caminando el camino de la cruz. Amén. Pero porque a mis vecinos y a mis amigos y a todo el resto de la gente que yo conozco no le pasan las cosas que a mí me pasan? Lo más seguro es que no están caminando por el camino de la cruz. Este camino es peligroso. Si a él le dio miedo, pues usted elige qué quiere hacer, ¿verdad? Pero cuando Dios ha trabajado en nuestra alma nefesh, y nuestra sed es más poderosa, nuestra sed por el Señor, por conocerlo a Él, por el conocimiento de su nombre, cuando es más profunda y más poderosa que cualquier peligro que pueda haber, seguimos caminando el camino de la cruz, no importa qué. Amén. ¿Les hace sentido? Miren, es cierto, Dios no trata igual a todos los creyentes. Ahora, Dios es parejo con todos, pero no todos los creyentes están en el camino que permite cierta clase de trato de parte de Dios para con ellos. O sea, no está en Dios, está en el creyente. Así es que no se compare con sus vecinos, con sus amigas que son cristianos a medias. Si usted está haciendo planes para ser un cristiano auténtico, ni se compare, amén, con los cristianos a medias. La vida para ellos va a ser un lecho de rosas, pero no para usted. Pero espérese que lleguemos a la eternidad. Espérese que lleguemos a la eternidad. Amén. Espérese que recibamos nuestra herencia completa. Sí, y vamos a ver quiénes van a ser eternamente grandes y quiénes se van a quedar eternamente pequeños. Ahora, esto que acabo de decir está en la Biblia, no me lo inventé yo. Amén. En el reino de Dios hay grandes y pequeños, pero para llegar a ser grandes en el reino de Dios hay un precio que pagar. ¿Está dispuesto a pagarlo? Miren, vale la pena y además queda poco tiempo, así es que decídase de una vez. Decídase de una vez. Amén. Amén. Bueno, cobren ánimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vámonos ahora. Les dije, qué chistoso. Les di el salmo correcto y en mi cuaderno lo tengo anotado como Salmo 41. Por supuesto sabía lo que estaba apuntando, pero qué... Bueno, en fin. Salmo 63. Salmo 63. Oigan esto, oigan esto, oigan esto. Esto solo lo puede decir un alma nefesh que ha sido trabajada por el Señor. Si nuestra alma nefesh no ha sido trabajada por el Señor, nuestro deseo va a estar para todo y para todos, menos para el Señor Jesucristo. Amén. Salmo 63, verso 1 dice: Dios,
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma nefesh tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Amén. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Esa es un alma convertida, un alma trabajada por el Señor Jesucristo. Cuando nuestra alma no ha sido trabajada lo suficiente por el Señor Jesucristo, podemos ser salvos, y el deseo intenso de nuestra alma va a ser más riquezas, o más gloria, o más fama, o más de esto, o más de lo otro, o más aceptación por parte de nuestro círculo de amistades, o cosas así. Amén. Pero mientras más trabaja el Señor con nuestra alma, menos y menos ponemos nuestro deseo en las cosas temporales y más en las cosas eternas. ¿Sí? Amén. Muy bien. Dejar de desear las cosas temporales no quiere decir que se van a esfumar. Dios sabe que tenemos necesidades, y Dios en su plan maestro a algunos elige bendecirlos con cosas temporales de maneras extraordinarias, y bendito sea el Señor por eso. Pero qué maravilla cuando el deseo de nuestra alma ya no es eso. Amén. ¿Saben qué hace el Señor? Hasta nos aumenta más las riquezas temporales. Es la verdad, porque sabe que no nos van a desviar del camino. Muy bien. Salmo 84. Salmo 84. Pues esta es la capacidad que cayó en manos de la serpiente en el jardín del Edén. Y esta capacidad intensa para desear, el hombre hoy la usa de manera corrupta, ¿verdad? Pero les estoy explicando para qué nos dio Dios esa capacidad. Salmo 82. Vamos a ver, 84. Perdón. Salmo 84, versos 1 y 2. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La palabra moradas es tabernáculos. Cuán amables son tus tabernáculos. Cuán maravilloso es el atrio, cuán maravilloso es el lugar santo, cuán maravilloso es el lugar santísimo. Anhela mi alma nefesh, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habiten en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Saben qué? Sigamos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Bueno, hasta allí. Pero lo ven, cuando tenemos nuestra alma nefesh puesta en el Señor, miren todo lo que ocurre. El deseo de estar siempre en sus atrios, o en su lugar santo o en su lugar santísimo, según sea el caso, ¿verdad? El deseo ardiente por Dios. Yo quiero que Dios convierta mi alma. Yo quiero desear a Dios con esa intensidad. Y ¿saben qué? Pues uno tarde o temprano abre los ojos, a veces abruptamente, al hecho de que no todos los que se profesan creyentes en Cristo tienen esa clase o esa profundidad de deseo por el Señor. Amén. Amén. Yo empecé caminando con un grupo de gente y se supone que todos originalmente teníamos el mismo deseo por Dios, y ustedes saben, ¿verdad? Uno hace toda clase de promesas y de cosas y vamos a caminar juntos hasta el final y etcétera. Bueno, ¿qué creen? 34 años después, a muchos de ellos ya no los veo por ningún lado. Amén. No es cierto que todos tenemos, en teoría sí, se supone, pero espérense que sean probadas nuestras elecciones por Dios, con tribulación, con angustia, con tinieblas, con pruebas, con tentaciones. Vamos a ver cuán profundo es nuestro deseo en realidad por el Señor Jesucristo. Salmo 119, verso 20. Miren lo que desea aquí el salmista.
Salmo 119, 20 dice: quebrantada está mi alma, nefesh, de desear tus juicios en todo tiempo. Sus juicios son un ángulo a su palabra. Quebrantada está su alma de desear sus juicios. Amén. O sus veredictos que nos son revelados a través de su palabra. El Salmo 103, por supuesto, tenemos que traerlo aquí al escenario, ¿verdad? Salmo 103, verso 1. Bendice, nefesh mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma, nefesh mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora miren todo lo que hace Dios con nuestra alma nefesh. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Él hace todo lo que es necesario hacer para rescatar, limpiar, regenerar, restaurar, salvar nuestra alma. Amén. Gracias a Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es la mismísima palabra que se traduce concupiscencia, placer, apetito, deseo, codicia, lujuria. Es la misma palabra. Amén. Así es que la concupiscencia, hay un ángulo que necesita ser clavado en la cruz y muerto, por supuesto que sí, pero hay otro ángulo a esto que necesita ser convertido, porque es una capacidad que Dios nos dio, pero necesita ser convertida y puesta bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Dicho en castellano del siglo XXI, así como hemos sido tan buenos para desear con todo nuestro corazón y toda nuestra alma las cosas de este mundo, así debemos ser de buenos una vez el Señor transforma nuestra alma de desearlo a Él. Amén. Miren, damos la vida por obtener una cosa que con ponerle mal las baterías se arruina. ¿O no? Damos la vida por un artefacto que si se le cae entre la taza del sanitario, se le arruina. Sí, pero la gente da la vida por eso, la gente mata por esas cosas. ¿Saben por qué? Nefesh que no han sido regeneradas. Amén. Sí, y ahí es donde es una de las contradicciones más grandes del mundo, que después digan que son cristianos evangélicos, ¿verdad? Como ya les conté las estadísticas que Ignacio nos ha transmitido. En fin, ¿para qué me meto a eso? Si no, voy a tener que pedirle al Señor que restaure mi nefesh después de que termine, si me meto por ahí, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué le pasó al alma nefesh? Hagamos una lista de todo lo que le pasó al alma nefesh. Amén, ¿estamos aprendiendo? Muy bien, esto es bien importante. Hagamos una lista de todo lo que le pasó a esta capacidad con la que Dios creó al hombre al principio. Y luego vamos a ver cómo es que el Señor restaura nuestra alma. Empecemos en Levítico 26, 43. Y vamos a ver todo lo que le pasó a nuestra alma nefesh. Levítico 26, 43. Dice, sí. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma nefesh tuvo fastidio de mis estatutos. El alma nefesh de los hombres tiene fastidio de los estatutos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? No encuentro mi borrador. Bueno, no importa, dejemos el camino de Job aquí. El alma nefesh tiene fastidio de los estatutos y de las ordenanzas de Dios. Esa es la condición del corazón humano. Hable usted de Cristo con alguien cuya alma nefesh está en esta condición, ¿y qué se gana? ¿Cómo le responden? Amén. Me topé con un proverbio que dice algo así:
Los justos aborrecen la iniquidad o la impiedad, pero después dice, pero los impíos aborrecen a los justos. Sí, pórtese como cristiano y lo van a odiar. Y usted no les hizo nada malo. Bueno, venga al mundo a salvarlo y lo van a clavar en la cruz. Amén. Es exactamente lo que hicimos con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el alma nefesh de los hombres tiene fastidio de sus estatutos, de sus ordenanzas. ¿Lo ven? Por eso es que todavía estamos en el proceso, no somos perfectos, ténganos paciencia. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Amén. Pero cuando el diablo sabe por dónde estamos todavía un poquito cojos, él sabe que algo en nosotros todavía tiene secuelas de ese fastidio a los estatutos y ordenanzas de Dios, y sabiendo hacer lo bueno, Él sabe que no lo vamos a hacer si nos tienta de cierta manera y si nos aborda desde cierto ángulo y cabal por ahí nos agarra. Amén. Y amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero todavía no somos perfectos. Y cabal, hubo una situación en la que elegimos entre obedecer los mandamientos o darle rienda suelta a nuestros deseos intensos por las cosas ilícitas, y gana nuestro deseo intenso por las cosas ilícitas. Amén. Pero el Señor nos está componiendo poco a poco, no se alboroten, pero es la realidad. Bueno, Números 21:5. Números 21:5. Ahora, por supuesto, si ganó nuestro deseo por las cosas ilícitas, ¿qué vamos a hacer? ¿Reírnos y dejarlo así? No, Señor. Clamar al Señor y pedirle al Señor que nos perdone. Amén, y que nos limpie con su sangre. Números 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma nefesh tiene fastidio del maná, de este pan tan liviano. Nuestra alma nefesh tiene fastidio de sus mandamientos, de su maná, o de la manera como Él ha elegido sustentarnos. ¿Lo ven? Esa es la condición del alma humana o del alma nefesh sin Cristo. Amén. Salmo 41:4. Salmo 41, verso 4. Salmo 41:4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, nefesh, porque contra ti he pecado. En otras palabras, el alma está enferma. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Gracias. Ahí está el borrador. No tenga pena, yo creo que ya hacemos más daño borrando la cruz que dejándola ahí. Gracias, hermana. Amén. Ese era el Salmo 41:4. El alma está enferma, ¿o no? Salmo 78:18. Salmo 78:18. Bueno, ya descubrieron algo con lo que mi esposa tiene que vivir todos los días de su vida. ¿Me quisieras pasar tal y tal cosa? Por favor, está en tal y tal lugar. Y yo llego: no, aquí no está. Y lo tengo enfrente. Salmo 78:18. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. La palabra gusto, nefesh. Y en la Biblia King James dice pidiendo comida para su lujuria. Para su lujuria. A lo mejor lo debieron haber traducido pidiendo comida para su alma, pero eso tampoco da la idea, porque ahí se ve muy santo, ¿verdad? Pero es para su lujuria. El alma está llena de lujuria. Una cosa es comer para nuestro sustento y otra cosa es comer
para alimentar nuestra lujuria. Y uno sí se puede desbalancear aún en la comida. O sea, uno se desbalancea en un montón de cosas, pero también en la comida. Proverbios 6, verso 30. Proverbios 6, 30. Y aquí solo quiero mostrarles cómo la tradujeron, pero la palabra es nefesh. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. La palabra apetito es nefesh en la Biblia hebrea, para saciar su apetito. Así es que el alma nefesh también tiene hambre. ¿Les parece si lo ponemos así? O apetito. Hambre o apetito. Cuando el alma nefesh está enferma, ese apetito va a estar completamente deforme. Amén. Y no solo estoy hablando de apetito por las cosas que se comen, ¿verdad? Sino por todo lo demás. Proverbios 23, 2. Leamos desde el 1. Proverbios 23 a partir del verso 1. Proverbios 23, 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran nefesh, lo tradujeron apetito aquí, pero es la misma palabra nefesh. Si tienes gran apetito, no codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso, etcétera, ¿verdad? Apetito. Un alma nefesh fuera de control produce un apetito completamente fuera de control en todo el sentido de la palabra. A ver, voy a saltarme algunas citas. Estoy controlando el tiempo porque quiero decirles cómo se compone nuestra alma nefesh. No quiero dejarlos solo con el alma enferma, quiero dejarlos con el alma compuesta. Pero por ejemplo, Habacuc 2 del 4 al 5. Habacuc 2 del 4 al 5. Habacuc 2 del 4 al 5. Con estos libros tomo más tiempo porque se esconden, ¿verdad? El domingo nos fuimos a Deuteronomio, ¿se acuerdan? Y casi como por un minuto entero yo Habacuc 2 del 4 al 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta, alma nefesh, ¿verdad?, se enorgullece. El alma está llena de orgullo. Se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, nefesh, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En otras palabras, un alma nefesh fuera de control tiene un apetito equivalente al apetito que tiene el Seol, que no se sacia, es insaciable. Cuando algún vicio acaba por gobernar sobre la persona, la cosa se vuelve incontrolable porque el alma nefesh fuera de control es insaciable. Entonces nunca va a ser suficiente. 1, 2, 3. No hay freno, pues. No hay freno. Amén. No hay freno. Ok. Vamos a ver. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Me estoy salteando algunos, estoy agarrando como que los más
importantes acá o explicativos. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 14. Y sin meternos al contexto de qué clase de personas está hablando, pero dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las nefesh, a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero las almas inconstantes son fácilmente seducibles. Cuando uno es seducible, es porque su alma es inconstante, no está anclada en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué lo hiciste? Ay, yo no sé, mis amigos me convencieron. Un alma inconstante, porque está inconstante, porque no está bajo el control del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Ay, yo no sé cómo todo el mundo lo estaba haciendo. Es un alma inconstante, fácilmente seducible. ¿Lo ven? Entonces no es porque seamos jóvenes o adolescentes o niños, nada. Es un alma inconstante la que es fácilmente seducible, no importa qué edad tengamos. ¿Ok? El problema no es la edad, el problema es la condición de nuestra alma nefesh. ¿Sí? Ok. Y Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma nefesh. El alma nefesh, un poquito que le demos cuerda, se va detrás de los deseos carnales. Es una batalla, porque queremos agradar a Dios y poner todo nuestro deseo en el Señor, pero un descuidito, ¿verdad? Y los deseos carnales van a estar atrayendo, seduciendo nuestra alma nefesh. ¿Cierto o no? Amén. Pues seducible, ¿verdad? Creo que encaja en la misma categoría. Ahora, ya les diagnostiqué el problema. Ya fueron a la clínica del doctor y el doctor ya les dijo cuál es el problema, pero sería un mal doctor si no les da la medicina. Entonces aquí va la receta. ¿Están listos para la medicina? Bueno, empecemos por aquí, Isaías 53:10. Y la semana pasada creo que terminamos con este maravilloso versículo. Isaías 53, verso 10. Para probar al mundo la existencia y la naturaleza de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. La verdad, ni siquiera tenemos que irnos al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice más que suficiente. Amén. No digamos el Nuevo Testamento. Isaías 53, verso 10. Todo el capítulo está dedicado a los padecimientos del Señor Jesucristo. Pero en el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su nefesh en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma nefesh y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La semana pasada me dediqué a probarles por qué, cómo quedó establecido el principio que el alma que pecare, nefesh, esta morirá. Pero Dios en su infinita misericordia proveyó de un camino para que esa alma culpable no tuviera que morir. Entonces Dios permitió en la dispensación del Antiguo Testamento que los animalitos inocentes pudieran dar sus almas nefesh o su sangre en sustitución por la sangre de una persona culpable. Entonces, cuando un animalito inocente derramaba su alma nefesh en el altar, Dios lo contaba como si la persona culpable lo hubiera hecho y los pecados de la persona culpable quedaban cubiertos. Amén. Amén. Ahora, en
que todas las sombras se han hecho a un lado, porque el Señor Jesucristo, la luz del mundo, nos ha amanecido. Entendemos entonces cómo es que Jesucristo derramó su alma nefesh en la cruz del Calvario. Amén. Para que cuando nosotros aceptamos, hacemos nuestro el sacrificio de Cristo, pidiéndole que su preciosa sangre nos alcance a nosotros y nos limpie de pecados, su alma nefesh santa, pura e inocente, ya pagó el precio para que nosotros, cuyas almas nefesh tienen fastidio de las cosas de Dios, están enfermas, llenas de lujuria, de hambre, de orgullo, etcétera, 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 para que esas almas sean limpias. Amén. Somos salvos no porque seamos perfectos, somos salvos porque Jesucristo murió en sustitución a nosotros. Nosotros merecíamos morir, pero el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Amén. Él tuvo que derramar su nefesh para que su sangre pudiera cubrir la culpa de la nuestra. Amén. Así es que gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. En términos generales somos salvos, pero como aún no somos perfectos, nuestra alma nefesh necesita seguir siendo regenerada, transformada, convertida y conformada a imagen de Cristo. Allí es donde muchos grupos cristianos se quedan ni siquiera a medias, al inicio de la carrera, y vienen y le dicen: ya es salvo. ¡Qué maravilla! Ya es perfecto. Hasta que uno se ve en el espejo, pues. Y dice uno: pero ¿y estas actitudes? Entonces, si soy perfecto, ¿por qué estas actitudes? ¿Y por qué así? ¿Y por qué siento esto? ¿Y por qué soy tan débil acá? Ya somos salvos, pero no somos perfectos. Amén. Ya empezó el proceso. La salvación no es un proceso, es instantánea. Pero la perfección es un proceso. Paso a paso, poco a poco. Entonces nuestra nefesh necesita ser ahora trabajada. Amén. Así es que no es cuestión de si vamos a fallarle al Señor ya siendo salvos. Solo es cuestión de cuándo y cómo. Pero cuando ocurra, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay una culpa ahí que tenemos que hacer: ir a la cruz del Señor Jesucristo y pedirle al Señor que nos salve de esa cosa. Ya somos salvos, pero ahora necesitamos que nos salve de esa cosa. Y el Señor lo hace. Amén. Así es que gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Muy bien. Mientras echamos mano del Señor Jesucristo para que Él vaya cubriendo nuestras faltas, cubriendo nuestra culpa cada vez que nos confesamos culpables, mientras eso pasa, tienen que estar sucediendo otras cosas que van a ayudar a que nuestra alma nefesh se convierta. Vámonos ahora al Salmo 35, verso 13. Salmo 35, verso 13. Si nuestra alma nefesh está llena de hambre y de apetitos insaciables, una manera muy eficaz y efectiva de ponerla bajo control, ¿saben qué es? No le dé de comer. Salmo 35, verso 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi nefesh. El ayuno aflige nuestra alma nefesh. Así es que le está dando lata a su nefesh, ayune. ¿No se han dado cuenta qué cosa más curiosa? Si un día, porque el día venía muy agitado y simplemente no hubo espacio para desayunar o para almorzar, cuando termina el día, de repente usted se acuerda que se le olvidó desayunar o se le olvidó almorzar. Ningún problema. Llega usted a la noche sin problema. Pero anúnciese a usted mismo que va a ayunar, y algo en usted empieza a sentir que se muere, pues. Y no lleva ni 15 minutos de haber decidido que va a ayunar y usted ya se está desmayando. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, la nefesh es algo vivo o irreal, o no lo es, pues. Si no tuviéramos una nefesh, no estaríamos padeciendo esas cosas. ¿Lo ven? Ayunemos y van a ver ustedes las victorias que uno obtiene sobre sus propios apetitos desordenados. Amén. Bueno, Primera de Samuel 1. Primera de Samuel capítulo 1.
Aquí hay otra cosa que necesitamos hacer nosotros para darle al Señor espacio para ir convirtiendo nuestra alma nefesh. Primera de Samuel capítulo 1. Voy a puntualizar solo los versículos donde aparece el alma nefesh. Verso 10 y verso 15. ¿Se acuerdan de la historia de Ana? Ana tenía una rival, Penina, porque su esposo Elcana se le ocurrió tener 2 esposas. Ahora eso de tener 2 esposas, eso fue invento de... ¿Quién fue el primero que tuvo 2 esposas? Creo que por ahí lo tengo yo apuntado. Esa jamás fue la voluntad perfecta de Dios para el hombre, es obvio. Bueno, no voy a detenerme a decirles quién fue el que empezó con esa moda, porque sí lo podemos ubicar en el libro del Génesis, quién fue el primero. Amén. Pero no me acuerdo quién fue el primero. Pero en fin, este señor tenía 2 esposas y eran rivales. Y Penina tenía hijos, entonces cada vez que podía atosigaba a Ana. Y Ana estuvo llena de... Ya una vez les prediqué esto y a lo mejor, si Dios me lo permite, tal vez voy a poner por escrito toda la historia de Ana, porque nos ayuda mucho a saber cómo abordar nosotros nuestros conflictos y nuestras angustias y aflicciones. Pero un día Ana finalmente entró en razón y dijo: esto no puede seguir así. Pues año con año Penina la afligía y ella más se enojaba y más se enojaba. Si estudian esto con la ayuda de su concordancia de Strong y definen algunas palabras clave aquí, van a descubrir que Ana estaba llena de ira, hasta que un día dijo: esto no puede seguir así. Entonces en el verso 10 dice: ella con amargura de alma, nefesh, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y en el verso, vamos a ver, en el verso 15 dice: cuando el sumo sacerdote estaba tan lejos de Dios que no supo discernir que Ana lo que estaba haciendo era orando. Y Ana le respondió a Elí, el sumo sacerdote, le dijo, porque él le dijo: tú estás borrachita, digiere tu vino, le dijo. Ella le dijo: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma, nefesh, delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra alma? Es nuestra nefesh la que se enoja, la que se llena de ira. Es nuestra nefesh la que dice: pues si esto va a seguir así, entonces ahora van a saber quién soy yo, y busca vengarse. Es nuestra nefesh. Ahí están todos esos deseos y pasiones desordenadas. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué no decide y elige de una vez no dejarse gobernar por eso? Número 1, ayune. Y número 2, vaya y derrame su alma delante del Señor. Agarre todo ese paquete de ira, de odio, de enojo, de celos, de envidias, de venganza. Agarre todo ese paquete que se llama su alma nefesh y derrámelo delante del Señor en oración, confesándoselo: Señor, me siento así, quiero matar a alguien, quiero ahorcar a alguien, así me siento y está mal, pero no sé qué hacer. Señor, ayúdame. Ella derramó su alma y saben que Dios la oyó, amén, y le dio la victoria. ¿De acuerdo? Muy bien, eso se llama mantener a la hermanita nefesh bajo control. Ok, ahora veamos esto es tremendo. Santiago, ahora sí, Santiago 1:21. Ahora sí, vámonos a nuestro texto de Santiago. Santiago 1:21. Santiago capítulo 1, verso 21. ¿Qué otra cosa nos dio Dios que puede hacer algo con nuestra alma? Que puede hacer algo con nuestra alma nefesh. Santiago 1:21, ¿lo tienen? Esto es bien importante. Dice: por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. En otras palabras, no se dejen gobernar por su nefesh. La inmundicia y la malicia, esa es una nefesh fuera de control. No dejen que su nefesh carnal los controle. Ayunen y vayan y derramen todo eso delante del Señor, confesándole al Señor lo que sienten. Amén. Pero sumado a eso, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras nefesh. Dios nos dejó su palabra para salvar nuestra nefesh, salvarla del estado en el que se encuentra a causa del pecado. Amén, su palabra. Ahora, no es cualquier palabra. ¿Alguno de ustedes leyó su Biblia porque se lo dejaron como tarea en el colegio antes de ser cristiano? Yo sí, tengo que admitir que hice un poquito de trampa porque qué aburrido leer la Biblia. A esas alturas todavía teníamos por ahí la Biblia de los niños ilustrada en casa. Entonces, en vez de leer la otra, yo decía, qué aburrido leer esto. Entonces leí la Biblia ilustrada y más o menos me empapé de los puntos importantes, ¿verdad? ¿Alguien leyó su Biblia de una forma u otra antes de ser cristianos? Ajá, ¿eso los salvó? No, a mí no me salvó, no me cambió. Sin embargo, la leí. No es leerla. No dice aquí reciban con mansedumbre la palabra. Habla de algo específico, la palabra implantada. Ahora, la palabra implantada en idioma hebreo es la mismísima palabra que se usa en el libro del Génesis, cuando la Biblia dice que Dios tomó árboles de otro lado y los plantó o los hincó en el jardín del Edén. Es la palabra nataf en hebreo. ¿Se acuerdan que Dios plantó un huerto al oriente en Edén? Y la palabra literalmente significa que los hincó de un golpe, los agarró de otro lado y los hincó de un golpe en ese lugar. Amén. Esa es la palabra implantada que se usa aquí en Santiago. En otras palabras, estamos hablando de la palabra de Dios que va a venir a ser implantada en nuestros corazones. Esa es la que puede salvar nuestras almas. No es lo que oímos con un oído y se sale por el otro oído. No es solo porque prendimos una estación evangélica en la radio y nos venimos oyendo esa estación todo el camino. Esa palabra no nos salva hasta que queda implantada en nosotros. Amén. En alguna otra versión creo que dice la palabra injertada. En otras palabras, es una palabra que viene del Señor, pero tiene que quedar establecida en nuestro corazón, en nuestra mente. Para que quede establecida en nosotros, tuvo que haber hallado cabida en nosotros. La palabra que llega y decimos, eso está bueno para el fulanito, a eso le caería bien oírlo al sutanito. Esa no está quedando implantada en nosotros, no nos está sirviendo de nada. Amén. La palabra que venimos y oímos y nos pasa por aquí arriba, porque mientras están predicando sacamos el celular y empezamos a chatear con el vecino, no nos está sirviendo de nada. Es la palabra implantada la que puede salvar nuestras almas, nefesh. Amén. ¿Está claro eso? Muy bien, es la palabra que queda, la que llega, a la que nos exponemos y abrimos, la que aceptamos, admitimos, agradecemos, trabajamos. Esa es la que puede salvar nuestras almas, nefesh. Amén. Muy bien, por eso no solo es leer, podemos tener un programa de lectura y es bueno que lo tengamos porque ciertamente de paso la palabra es agua y nos limpia la cabeza si la leemos. Pero la que va a convertir nuestra alma, nefesh, es la que va quedando implantada, la que va quedando implantada. Muchas personas, no muchas personas, pero hay personas, déjenme decirlo bien, hay personas que tienen años de ser salvos, entonces ellos creen que ya lo han oído todo y van de un lado al otro juzgando lo que están oyendo porque nadie les puede enseñar a ellos porque ya lo saben todo. Esa no es la palabra implantada, no les está sirviendo de nada oír lo que están oyendo. Pero cuando nos detenemos y decimos,
esto lo necesito. Amén. Inmediatamente dejamos que una semilla quede implantada en nuestro corazón. Por eso creo que Santiago más adelante que nos advierte a no convertirnos en jueces de la palabra o en jueces de la ley. Dios no nos mandó a juzgar la ley. Eso no me hace sentido. No, pues así nunca va a quedar implantada la palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Muy bien, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Vean cómo funciona. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras nefesh por la obediencia a la verdad. No es oír la palabra, es que hacemos con ella lo que puede llevarnos a algún lado. Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Lo ven? El día que Jesucristo halló cabida en nosotros, nacimos de nuevo. Amén. Pero cada vez que una nueva porción de la palabra haya cabida en nosotros, pues ya nacimos de nuevo. Pero algo nuevo de la naturaleza de Cristo nace en nosotros ese día, para que Cristo pueda seguir creciendo en nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Uno de los trucos más sucios que usa el diablo es convertirnos en fariseos, insistiendo un poquito. El Señor como que quiere que insista un poco en ese punto. Pero si llegamos al punto en donde ya lo sabemos todo y nadie nos puede decir nada nuevo, estamos poniéndole una coraza a la palabra de Dios. Entonces, la gente que lleva 1 año en esa condición, 5 años, 10 años en esa condición, ha perdido 1 año, 5 años, 10 años de su vida. Amén. Y la palabra no le ha dado pero ni 1 milímetro de estatura espiritual, porque una actitud así no lo permite. No lo permite. ¿Me explico? Ok. Salmo 19:7. Salmo 19, verso 7. ¿Por qué creen entonces que el trabajo de enseñar la palabra de Dios es lo que es en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios? Yo aprendí hace muchos años que lo que convierte al hombre no es el Espíritu Santo, es la palabra. Pero no es la teoría y la letra muerta, es la palabra vivificada por el Espíritu Santo. Pero la gente solo anda buscando, en nuestra generación solo andan buscando dónde pueden tener una experiencia que los haga caerse al suelo o cosas así. Son de Dios, son legítimas. Amén. Pero si solo eso tenemos, nos vamos a levantar del suelo y vamos a seguir siendo los mismos. Amén. Muy bien. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nefesh. Amén. La palabra de Dios convierte el alma nefesh, pero nuevamente es la que queda implantada en nuestros corazones, es la que obedecemos. Salmo 119, 129. Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma nefesh. Mi alma nefesh ha guardado tus testimonios porque son maravillosos. Eso es lo que va convirtiendo a la hermanita nefesh dentro de nosotros. Salmo 119, 167. Salmo 119, 167. Y allí leemos: mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. ¿Lo ven? Lo ven, los testimonios de Dios. A veces le llamamos la palabra de Dios a opiniones personales o especulaciones o cosas así. Pues son interesantes, no voy a decir que no, pero
una opinión o una especulación no convierte el alma, es la palabra de Dios. Así es que concentrémonos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahí lo tienen, la palabra implantada salva el alma, purifica el alma, convierte el alma, y eso es lo que necesitamos, que nuestra alma sea salva. Y ya lo es, en el sentido de que ya es salva de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero ¿necesita o no necesita ser salva de su enfermedad y de su fastidio por la palabra de Dios y por la manera como Dios elige sustentarnos, y de su orgullo y de su ser seducible e insaciable? Por supuesto que necesita ser salvada de su naturaleza. Ya fue salvada de su condición, pero no ha sido salvada de su naturaleza. Nuestra alma puede ser completamente convertida y conformada a imagen de Cristo, pero es un proceso. ¿Ven la diferencia? Tal vez no están acostumbrados al uso que yo le doy a estos términos, pero una persona salva no es una persona convertida. Yo no le pregunto a la gente si ya está convertida, ni yo estoy convertido. Yo le pregunto a la gente si es salva. Ya es salva, qué bueno, ahora empiece a ser convertida. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, por último, pero no por eso menos importante, solo leamos una cosa en Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1, verso 9. Primera de Pedro 1:9. ¿Cuál es el fin o la finalidad de todo lo que hacemos, de todo lo que creemos, de este camino que estamos recorriendo? Al final de cuentas, ¿cuál es nuestra meta y objetivo? Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No está hablando de que entonces no que ya somos salvos. No, sí, ya lo somos. No está hablando de esa salvación de la paga del pecado, obviamente. Amén. Eso fue al principio. Pero está hablando de ser convertida, transformada y conformada a imagen de Cristo, de ser salvada de su naturaleza, de ser cambiada, transformada. Ese es nuestro fin y nuestro objetivo. ¿Lo ven? Entonces decimos, mi objetivo es la Nueva Jerusalén, mi objetivo es estar en la esposa de Cristo, mi objetivo es estar en los 144,000. Sabemos de todo eso porque está en la Biblia. Amén. Ok, pero que aterricemos al planeta Tierra. En otras palabras, lo que estamos diciendo es: mi objetivo es que el Señor agarre mi alma nefesh y la restriegue con jabón, la limpie, la componga, la sane, amén, la convierta y la conforme a su imagen. Ese es nuestro objetivo, amén. Por eso no dejamos aquí más bien siempre nuestro afán es seguir dejándonos trabajar por el Señor Jesucristo. Puede ser que ustedes no estén tan familiarizados con lo que aprenden en este lugar, y a lo mejor les suene a que todo el tiempo estamos enfatizando algo que anda mal en nosotros, que necesita componerse. Exactamente. O sea, ¿qué vamos a conseguir si les decimos qué bonito está lo que ya se compuso? Ya está compuesto. Déjelo en paz y siga buscando componer lo que todavía está descompuesto. ¿Me explico? Amén. Bueno, amén. Dejémoslo allí y créanme que hay suficiente para seguir. Seguimos en los días que vienen. Sí, bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su amor, por su fidelidad y por su misericordia. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Lamec, gracias. Mi esposa me está soplando desde allá atrás. Lamec fue el genio que se inventó la idea de tener más de una esposa. Lamec, él fue el que empezó con la idea. Lamec, amén. Dios no lo diseñó así jamás. Ok, muy bien, gracias a Dios, sí.